Qué precioso es exaltar a nuestro Rey de Gloria. Nuestro Señor Jesús es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él vino para salvarnos, para redimirnos. Y por eso queremos cantarle a Él. Queremos postrarnos delante de sus pies y reconocer que Él es el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Él me lo ofrece hoy. Cántalo con nosotros. Oh Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que Él me da. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Canta con nosotros. ¿Quién es el Rey de Gloria? De poder y majestad. Él es sabio sin medida, Él es Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de Gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Dilo conmigo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, mi conciencia me recuerda. Necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Él me lo ofrece hoy. Cántalo fuerte. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Dilo más fuerte. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria.
Vamos a declarar quién es Él. Dilo fuerte. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán. Yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente todas mis aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Tan fuerte como un huracán, yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente todas mis aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios.
Si la gracia es el mar, nos estamos hundiendo. El cielo y la tierra se unen con un beso y el corazón salta en mi interior. No tengo más tiempo para excusas y rencor cuando pienso en Él nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto 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 nos ama. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Esta ocasión quiero que sepan que llegamos al límite de los lugares en esta primera etapa para nuestro seminario de matrimonios en la Gran Riviera Maya. Sin embargo, tengo una maravillosa noticia. El Hotel Barceló Palace Deluxe nos acaba de dar 20 lugares más, así que no te pierdas la oportunidad de acompañarnos. Aprovecha y llama ya. Queremos invitarlos ahora al Hotel Barceló Palace Deluxe en la famosa y paradisíaca Riviera Maya, donde tendremos nuestro próximo seminario de matrimonios en este año del 2020. Así es, este año vamos a inaugurar con un hotel nuevo y es la oportunidad, obviamente, que este año nuevo también tu matrimonio pueda tomar un rumbo nuevo, puedan restaurar cosas que tengan que restaurar, reinventarse en muchas cosas y también pasar un buen tiempo. Así es que esperamos que ya te hayas inscrito y si no lo has hecho, pues hazlo ya. Así es que ahí los esperamos.
Me da mucho gusto poder presentarles mi último libro titulado La invasión de los ángeles caídos. Este libro es una narración maravillosa acerca del mundo espiritual. Hemos estado escuchando a través de los medios de comunicación como el canal de Discovery Channel, National Geographic, que los paleontólogos, los arqueólogos, científicos, etcétera, etcétera, están tratando de descubrir la razón por la cual las pirámides de Giza en Egipto, las ruinas de Machu Picchu en Perú, las famosas piedras de Stonehenge en Inglaterra, etcétera, etcétera, que fueron los extraterrestres. Y toda esta investigación pseudocientífica ha llegado a esa conclusión, que extraterrestres visitaron la Tierra y dejaron su huella en todas estas construcciones que es imposible que los seres humanos las hayan podido construir o edificar. En este libro yo trato de correr las cortinas y poder demostrarle al público que la Biblia encierra secretos que solamente Dios nos podía haber realmente manifestado y revelado, para que podamos comprender que estamos rodeados de un mundo espiritual que explica también el fenómeno ovni, los gigantes que existieron durante 1000 años en el mundo y que también hay huellas acerca de ello, para que podamos nosotros cada día apasionarnos más por la verdad y conocer las Sagradas Escrituras. Este libro lo pueden encontrar ustedes en todas las librerías, en Miami, en Perú, en Sudamérica, en México. Está escrito por la editorial Berea y pueden ustedes conseguirlo ya desde el día de mañana. Se los recomendamos, va a ser de muy grande edificación para sus vidas y que Dios los bendiga. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 1 del Antiguo Testamento. Adquiere nuestra USB con un total de 136 audioconferencias del doctor Armando Alducin, en las cuales examinaremos los 2 primeros libros de la Biblia, Génesis y Éxodo, todo a un precio especial para tu edificación. Descubre los inicios del universo, la creación del hombre, el diluvio y la geología, la primera religión mundial, la formación del pueblo de Dios. En Éxodo, descubre la salvación grandiosa de nuestro Señor. Temas como las 7 promesas de Dios, la incredulidad de Israel, la prohibición de imágenes, el precio de nuestra redención y más. 136 audioconferencias del Dr. Armando Alducin a un precio especial. Mayores informes, Mesa de Materiales. Vida nueva para el mundo. Un fuerte aplauso a las redes sociales que nos están recibiendo en sus hogares con el amor del Señor, con muchísimo gusto. Bueno, si es tan amable, abra usted su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 14. Tenga usted allí esa porción escritural en lo que yo le voy a dar lectura desde el verso 11. Del verso 11 en adelante, pero específicamente desde el verso 14, es donde va a estar nuestro estudio. Dice el versículo 11, yo le leo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, que es verdad. Gracias, gracias, papito lindo. Te alabamos, te bendecimos y creemos que tu palabra, que es verdad, llega a lo más profundo de nuestro corazón para seguir comprobando tu voluntad, que es santa, agradable y perfecta. Gracias porque nos permite salir de este lugar, no igual, sino al contrario, deseosos, convencidos de seguir siendo transformados y llenos con tu palabra, que es verdad. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si nos damos cuenta, santos hermanos en la fe, desde el versículo 11, es el Espíritu Santo quien ha capacitado oficios para la edificación de la iglesia. La palabra edificación se traduce construcción, y de la misma manera cada uno con sus funciones, de acuerdo a lo que nosotros hemos leído desde el verso 11 hasta este verso 16, pero que hoy estudiaremos específicamente el 14. La Biblia nos dice, es el deseo, es el anhelo del Espíritu de Dios que crezcamos en todo, a figura e imagen del Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, viviendo ya casi el final, como dijera algún anotador, alguna persona que está dando noticias en algún noticiario, a casi al final de esta pandemia. Las emociones son movidas, los momentos de las personas son sacudidos. ¿Qué es lo que puede llegar a llenar el corazón de una persona? La Biblia es suficiente. La Biblia es el único elemento que el Espíritu Santo usa para llenar corazones, avivar el espíritu y aún más guiar. ¿Qué sucede cuando un cristiano, un hijo de Dios, un nacido de nuevo, no persevera en la oración, en la comunión con el Señor Jesucristo, el vivir la palabra de Dios? Lo que la Biblia llama la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es, por supuesto, algo místico o como sacudirse por algo. La Biblia, de acuerdo a lo que está enseñando, la llenura del Espíritu Santo es el control del Espíritu de Dios en el creyente. Cuando no hay esto, ¿qué es lo que gobierna? Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el 13, dice la palabra de Dios. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, del griego megeneito, dice el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos entonces? Es decir, ¿continuaremos en ese estilo de vida? En el versículo 12 dice de la misma carta a los romanos, en el capítulo 6, no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, se aparta de la comunión, no vive la palabra misma, corre el riesgo no solamente de ser gobernado por sus impulsos emocionales, la carne. Además, fácilmente, como dice Jacobo, Santiago, como el apóstol Pedro lo dicen, como el mismo apóstol Pablo en Efesios, mencionan que andan de aquí para allá en sus emociones. Es por eso que a la luz de la palabra de Dios, hoy veremos un tema titulado alarma doctrinal. Vayamos pues y veamos qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo en este pasaje. Si la doctrina está fundamentada, la roca es Cristo, la piedra angular es Cristo, allí descansa la doctrina y la enseñanza que fue revelada a los apóstoles en estos oficios que acabamos de nosotros de leer. Estos mismos han formado, el Espíritu Santo ha formado discípulos para que esa doctrina sea de la misma manera enseñada. No hay ya más revelación, hay iluminación. No existe otro elemento en el cual nosotros podamos ser edificados más que la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde salen todas esas cuestiones de nuevas revelaciones, nuevos acontecimientos no citados en la palabra de Dios? El Espíritu Santo está alertando a la iglesia a fundamentarse en la palabra de Dios, a no dejarse mover por las emociones. Entiéndase pues que es verdad. Hay predicaciones o enseñanzas de restauración, de sanidad, de profecía,
no tienen relación alguna con la emoción de algún falso maestro. Y es esto lo que el apóstol Pablo está advirtiendo. Dice la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El seguir el patrón de Dios para su iglesia es la sana doctrina. El cristiano que ya está equipado para su perfeccionamiento y la maduración, ya no se comporta como los creyentes inmaduros, que son como niños fluctuantes, llevados por doquiera en todo viento de doctrina, como si fueran modas. Pero veamos con atención qué significa la palabra estratagema acá en Efesios capítulo 4, en este versículo 14. Esta palabra estratagema viene del griego kubia. Es el término que se deriva de la palabra cubo y se emplea con referencia a los juegos de azar, al lanzamiento de dados. Y al igual que hoy, los dados con frecuencia eran cargados o manipulados de otras maneras por apostadores, juegos de azar, juegos completamente por hombres que se decían profesionales para su ventaja personal. Es decir, lo primero que está diciendo el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo es: ya no seas niño fluctuante. Es decir, hay un equipo, maestros, apóstoles, profetas, pero está fundamentado en la doctrina. La doctrina es la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo, el mensaje de salvación. En ello es donde te tienes que enfocar. Habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. A ellos evita. Y la palabra de Dios está diciendo algo: equípate. ¿Cómo? Con la doctrina. Déjate usar. Así como el que es maestro, aquel como es ponente de la palabra de Dios, ello mismo usa el Espíritu Santo para que la iglesia crezca. Y veamos con atención cómo va este término para los dados, que llegó así a ser un sinónimo para estratagemas deshonestas de cualquier tipo. Pareciera entonces un falso predicador, un falso maestro, un motivador, toma pequeñas partes de la palabra de Dios y todo lo hace de acuerdo a su beneficio. Usa estratagemas, algo que va a ser de lo que quiere la gente, emoción, algo que quiere ser atractivo. Una persona que compra un billete de lotería nunca va a comprarlo con el fin, hablo de no cristianos, con el fin de perder el dinero. Ella lo compra con tener el premio. Ella compra eso con el deseo de adquirir esa ganancia. Veamos pues cómo y de qué manera se usa en el término de la doctrina. Pegado con la palabra astucia que viene aquí. Es un término similar que alude a la idea de manipulación. Una manipulación artificiosa para hacer que el error tenga aspecto de verdad. ¿Qué quiere decir? Esto es muy interesante. Se maquillan los mensajes con pequeños textos, manipulado con el fin de que la gente escuche lo que desea escuchar. Por ejemplo, alguien que está en una situación difícil, ha dejado de orar, de dejar de tener comunión con el Señor, o simple y sencillamente está atravesando por una situación difícil. Muchas veces en el desespero, en la emoción, quiere salir del problema. ¿Es malo? No es malo. Muchas veces se desea rápido. El ponente o el maestro falso utilizará artimañas, utilizará astucia, estratagemas de lo que el oyente quiere escuchar. ¿Quién no quiere parar de sufrir, por ejemplo? ¿Quién no quiere parar de dejar de tener alguna angustia? Entonces el ponente, el falso maestro, acomodará todas esas circunstancias o los aparentes versículos y los va a manipular. ¿Cómo? Con astucia. Esta palabra astucia, que es un término similar, alude a la idea de manipular, sí, cierto, pero
con el error con aspecto de verdad. Usted por lo menos ha leído lo que le dice un versículo, llámese testigos de Jehová o mormones, y lee todo el texto o únicamente se queda con el versículo. De la misma manera, la Biblia menciona que usan artimañas. Utiliza también esta palabra, se utiliza como para caer en el error. Si es tan amable, acompáñeme a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2. Esto es muy impresionante. La iglesia tiene que estar viviendo la doctrina. Generalmente, no todos, pero un alto porcentaje de oyentes de la palabra de Dios se conforman al mensaje del domingo, no se disipulan. Para empezar, muchos de ellos no tienen ni siquiera un tiempo devocional, un tiempo con el Señor, no leen la Biblia, no están aplicando Mateo 6:33, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Seguro sus emociones estarán mal, seguro sus prioridades estarán mal. Si el tiempo con Dios está mal, lo demás seguro estará mal. Y Pedro, los apóstoles, la doctrina descansa en esa verdad que debe de ser buscada por el oyente. ¿Cómo es el rasgo de un falso predicador? ¿Cómo es aquel que va a tratar de manipular? ¿Quién no quiere salir de alguna situación? Por supuesto, pero le hemos preguntado a Dios cuál es el propósito de ello. Pablo escribió en Romanos capítulo 8, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, el Espíritu Santo está diciendo, ¿sabes que el momento que estás viviendo es algo que ya tenías que tener considerado? Primer carta de Pedro, capítulo 4, desde el verso 1 hasta el 19, dice el apóstol Pedro, que nosotros nos formemos de un pensamiento. Basta ya del tiempo pasado para seguir agradando a los gentiles. Esa palabra basta es, ya estuvo, hasta aquí. El tiempo que vivías alcoholizándote, el tiempo que vivías robando, adulterando, ya estuvo. Ahora ten el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús al poner su cuerpo y sufrió por causa de tu pecado. Ahora equípate, toma y considera tu cuerpo para alabanza y gloria. Y los dones que Dios te ha dado, úsalos para edificar a la iglesia. Y de la misma manera seas hospedador en amor. Es lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 4. Pero veamos ahora la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, desde el verso 1. Mire usted. ¿Cómo dice la Biblia? Pero hubo también, ¿cómo? Falsos profetas entre la iglesia, entre el pueblo, entre Israel. Como habrá entre vosotros, ¿cómo? Falsos maestros, que introducirán abiertamente, dice. Encubiertamente, dice. Encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí, en sí mismos, destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, dice la Biblia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones, dice la Biblia, de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿cómo dice la Biblia? Pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahorita continuamos y le invito a que vaya buscando el verso 10 para ver los síntomas. ¿En medio de qué? En medio de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza, tenemos que ser movidos, ¿verdad?, por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio. Lo único que le va a dar paz, restauración, sanidad, salvación es la palabra de Dios. No son las motivaciones, mucho menos las falsas esperanzas fincadas en castillos, en nubes.
El falso predicador mueve las cosas de tal manera a su conveniencia. El falso maestro hará que la gente sea motivada. Yo no estoy diciendo que no haya mensajes de restauración, de ánimo, ¿verdad? Los hay, fundamentados con la palabra de Dios, pero nunca para mover emociones, porque las emociones es mover carne. Versículo 10. Dice la palabra de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan ¿en qué? Concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, temen decir mal de las potestades superiores, es decir, son chismosos, murmuradores, hablan mal de sus superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, Dios mío, ¿cómo dice? Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia de gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias, sucios, manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean de sus errores. Pausa tantito. Ejemplo: alguien que dice que es cristiano, alguien que dice que es maestro de la palabra de Dios, alguien que dice estudiar la palabra y 2 días antes está jajaja, jojojo, forniqué, robé, hice esto, no pasa nada, jajaja. No, hombre, tengo una lista interminable. Mañana vas a ver cómo muevo y sacudo emociones. Diles esto en el púlpito, diles esto, aquello. Cuando no es por el Espíritu Santo, es la carne hablando. Es usar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no usa paleros. Dice el versículo 13: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Verso 14: tienen los ojos llenos de ¿qué? Adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de maldad. Esperaban ganancia deshonesta, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Verso 17. Estos, ¿cómo son? Fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Nubes sin agua, siempre hablando esperanza, 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 y nunca hablando de pecado. El verdadero mensaje, amigo, persona que me escucha, trae la ley y el testimonio. El verdadero mensaje, el mensaje de salvación, confronta, muestra la condición pecaminosa y después muestra la solución. No es únicamente lo que se conoce como hipergracia, solamente gracia. Es solamente gracia por el pago de nuestros pecados, cierto, no me malentienda. Pero cuando un mensaje es únicamente prosperidad, 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 y el pecado, si una persona, es un ejemplo, no podemos condenar a nadie, es decir, hablar mal de alguien, pero si un mensaje únicamente está hablando sobre eso y no se revisa su vida, Dios mío, entonces Dios se equivocó con Job, ¿verdad? Entonces, Dios mío, él no había pecado, sus amigos completamente hasta lo dejaron. Pero el otro ejemplo, el hombre que estaba viviendo en fornicación con su madrastra, primer carta a los Corintios capítulo 5, los mismos corintios que estaban viviendo en fornicación, adulterio y borracheras, primer carta a los Corintios capítulo 6, ¿no sabéis que todos estos,
¿verdad? Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de los cielos. Esto eran algunos. El Espíritu Santo hablándole a cristianos. ¿Cómo quieren tener bendición? ¿Cómo quieren obtener que Dios les bendiga su vida si viven en pecado? Y cuando se concesiona el evangelio, es decir, se prostituye, se corren riesgos fuertísimos. El predicador se vuelve únicamente en un manipulador. El cristiano se vuelve en un manipulador, en un hereje. Simplemente, vayamos en el Nuevo Testamento. ¿Qué hizo Pablo? En la carta a los Gálatas. Capítulo 1. Ahí como por el verso 9. Después de que les dijo, esto es maravilloso porque es el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Y es el Espíritu Santo alertando a la iglesia, diciéndole, ¿sabes? Es el tiempo urgente, es el tiempo en que tú busques a Dios, la doctrina. Y el Espíritu Santo está moviendo el corazón de los seres humanos, de los creyentes, a fin de ¿qué? De que se vuelvan a Cristo. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Tan difíciles que aún se pueden agudizar. Alguno puede decir, bendita esperanza. La esperanza la tenemos en el Hijo de Dios. Gálatas capítulo 1, verso 9. Dice la Biblia. ¿La tienes? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica, ¿qué dice? Diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Cualquiera aquí no le gusta escuchar emociones. Hermano, no está mal en el momento, no emociones, no está mal escuchar un mensaje de edificación, restauración. Pero cuando el corazón de la persona se centra únicamente en la emoción, ¿quién no quisiera conquistar Canaán sin dejar el pecado? ¿Quién no quisiera tirar el muro de Jerusalén? Seguir fornicando. Eso no es concebible. ¿Quién no quisiera llegar hasta el tercer cielo? Pero sin estar orando. Eso es imposible. Pablo está diciendo, ¿qué te parece? Con tal de que las iglesias, yo no voy a dar ningún mensaje popular, dice el apóstol Pablo, a mí no me importa los mensajes populares, yo lo que quiero, dice Pablo, es un mensaje que edifique a la iglesia, porque dice el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice la Biblia? No sería siervo de Cristo. El punto es, va de nuevo, la piedra angular, el mensaje revelado por el Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, los oficios en los cuales descansa la doctrina y es usada, los apóstoles, profetas, evangelistas. Seguido de eso, es dado para edificar, al fin de que lleguemos a la estatura del varón completo, es decir, de aquí hasta que el Señor nos reciba. Seguido de esto, usando nuestros dones y talentos para la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese deseo del Espíritu Santo, porque hay una palabra que no hemos visto muy clara: niños espirituales. Esa palabra, niños espirituales, se traduce literalmente niños inmaduros, debiendo ser ya maestros. Sigues aún en la leche. No confundas con lo que dice Pedro en su primer carta en el capítulo 2. Pedro está diciendo que con el anhelo que tiene un niño recién nacido de recibir la leche espiritual para nutrirse, ese anhelo tiene que tener el cristiano por la palabra de Dios. A diferencia de que lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta es de que crezcas. Al carecer de un conocimiento profundo de la palabra de Dios, al no discipularte, santo hermano, en la fe, Dios mío, me impresiona, me impactó lo que un ponente dijo no hace mucho tiempo. Una persona, una figura, dijo, una persona: el tiempo que se ha vivido en la pandemia, un tiempo
que debió haber aprovechado la sociedad para examinarse. Para muchos fue tiempo perdido. ¿Por qué? Porque se destramparon, se perdió el tiempo, el corazón aún más se enfrió, no en todos, el corazón aún más se dispersó. Vienen las nuevas modas, la manipulación emocional y son llevados por doquiera, añado yo, son llevados por doquiera a todo viento de doctrina. Una nueva y moda les resulta atractiva y están sujetos a toda clase de verdad falsificada. ¿Cómo podría usted entonces diferenciar lo que dice verdaderamente la palabra de Dios y lo que dice un maestro? El verdadero discípulo, el creyente, el hijo de Dios, tiene que ser completamente sensible a la voz del Espíritu Santo y tiene que comparar lo que el ponente dice, el expositor, como la iglesia de Berea. El apóstol Pablo predicaba y los discípulos iban a los libros para ver si verdaderamente lo que él decía era verdad. Pero si únicamente estas personas maquillaban lo que la gente quería escuchar, se vuelve en psicología positiva, manipulación, algo a la persona es tan atractivo que cualquier moda puede serles útil, a pesar de las redes sociales, a pesar de todas las aplicaciones, del número creciente de libros que hay en cantidad impresionante, valga la repetición, de librerías, el discipulado no ha crecido. Eso es triste. Habla de la condición del creyente. Y a pesar de esos niveles educativos, la sofisticación y la libertad sin precedentes, así como el acceso sin restricciones a la palabra de Dios, a la enseñanza cristiana sólida y sana, parece que todo vendedor y manipulador de falsas enseñanzas es bien aceptado. Efesios capítulo 4, versículo 15. El Espíritu Santo está hablando. Dice la Biblia que cuando aparezca el anticristo, si fuere posible quizá hasta los elegidos serán engañados. ¿Cómo podrá usted distinguirse si no llega al discipulado? Intelectualmente usted puede entenderlo. Efesios capítulo 4 versículo 15 dice la Biblia, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, ¿qué es? Esto es Cristo. Uno dice, siguiendo la verdad. Esta palabra significa relacionarse o actuar conforme a la verdad. Sígame, siguiendo la verdad se traduce a hablar, relacionarse, actuar conforme a la verdad. Si la Biblia dice ser santos porque vuestro Padre Celestial es santo, ¿cómo tengo que ser? Si la palabra de Dios dice que yo soy un discípulo, ¿cómo tengo que ser? Un discípulo, amar a Dios por sobre todas las cosas, buscar a Dios con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Ser dejado llegar, hay una orden explícita en la palabra de Dios, ser gobernado por el Espíritu Santo, no hay opción. El ser gobernado, vuelvo a decirlo, por el Espíritu Santo no son manifestaciones. Si la Biblia dice que la palabra de Dios mora en vosotros, eso forma parte de la llenura del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo. El auténtico cristiano discípulo busca el discipulado, busca la oración, busca el discipulado, busca tener una sana relación con los demás. Hacer la verdad. De todo esto, si la palabra de Dios te está diciendo para que tú evites caer en las trampas, en las artimañas, en los engaños de los falsos predicadores que maquillan versículos, busca la palabra y vívela. En otra forma se podría decir. ¿Por qué? Porque tiene que ser coherente lo que dices con lo que haces. Tiene que ser coherente lo que dices y lo que vives. Otra vez, tiene que ser coherente lo que estás hablando, lo que estás poniendo a tu vecino, a tu compadre, a tu amigo, con tu vida. Y algunos han traducido esta parte como hacer la verdad. Transmite la idea de andar de forma veraz,
Este verbo parece hacer énfasis especial en la predicación de la verdad del Evangelio. Escucha, los creyentes auténticos y maduros, cuyas vidas están marcadas por el amor, no caerán víctimas de la falsa enseñanza, dice el versículo 14, sino que vivirán con completa autenticidad, proclamando el evangelio verdadero a un mundo engañado y engañador. Él no nos equipa, escucha, ni nos perfecciona para nuestro completamente algo desastroso, sino para nuestro servicio activo. No somos dotados. Usted no viene a la iglesia para únicamente engordar, perdóneme el término, espiritualmente, sino para ser edificado y a fin de que edifique a más. ¿Cómo? En amor. Es la actitud con que nosotros vivimos la palabra de Dios. Veamos la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 7 al 12. Primer carta a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 al 12. Hermanos, ¿cómo podremos distinguir entre una falsa doctrina y la verdadera doctrina? El Espíritu Santo nos lo hace saber y ver con algo que se llama discernimiento. Es la capacidad de distinguir qué es bueno y qué es malo, espiritualmente hablando. Dice la Biblia en primera carta a los Tesalonicenses: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Qué dice la Biblia? Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. ¿Cómo se portaban estos creyentes? Irreprensibles. ¿Qué significa eso? Que nadie hablaba mal de ellos, eran completamente transparentes, lo que predicaban, vivían. Así como también verso 11, sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que ¿qué? Que os llamó a su gloria, a su reino y gloria. Santos hermanos en la fe. Por último, regresa a Efesios capítulo 4, versículo 15. Parte final del versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, parte B del versículo 15, crezcamos en todo, en aquel que ¿qué? Es la cabeza, esto es Cristo. El testimonio auténtico de amor asiste a los creyentes en su crecimiento constante en la semejanza de Jesucristo. Esta frase en todo es un llamado a la semejanza a Cristo que abarque todos los aspectos de tu vida. Entonces, si el Espíritu Santo nos está diciendo en la carta a los Efesios, le dice al apóstol Pablo, a unos constituyó, y vemos los oficios, la piedra angular, la enseñanza, los oficios, la predicación. ¿Me van siguiendo? No hay más que agregarle. No hace falta más, no hace falta ni un cachito, ni un gramo de motivación carnal. No, es la palabra de Dios la que anima, fortalece, solo la palabra de Dios. Entonces, el cristiano que va siendo equipado por los maestros, los pastores, que se va dejando usar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le habla a su corazón, a su vida, va discerniendo entre el bien y entre el mal, va entonces
cachando, perdóname el término, va discerniendo, va aplicando la palabra de Dios a su vida, porque ha entendido que no es nacer, crecer, reproducirse, morir, no es un número más para ser salvo, tampoco es un número más para los del libro de la vida, no, sino para tener comunión con el Señor. Entonces, si el Espíritu Santo mora dentro de mí, primer carta a los Corintios capítulo 6, Efesios capítulo 1, ahora pues yo soy morada del Espíritu Santo, soy sellado por el Espíritu de Dios, me aparto del pecado, primer carta de Pedro capítulo 2, de la misma manera me estoy armando de ese pensamiento en el que padeció el Señor Jesucristo para soportar lo que el mundo está haciendo, primer carta de Pedro capítulo 4. Y cada día, en medida que voy muriendo, que voy flagelando de esta manera espiritualmente mi cuerpo, me voy pareciendo más a Jesús, de tal manera que quiero crecer en todos los aspectos de mi vida. Eso me llevará a ir de gloria en gloria, de parecerme más a mi Señor. Dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto delante de Él. Es decir, santo hermano en la fe, solo la doctrina, solo la palabra de Dios nos da esperanza, consuelo. Solo Jesucristo es Dios, y Dios es Dios por sobre todas las cosas. Gracias a Dios. Vamos a orar. De modo, decimos en México, ojo chícharo, decimos en México, sabe, persevere, siga adelante. Busque a Dios con todo su corazón, discipúlese, crezca. Tenemos los elementos, la palabra de Dios, al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Cierto, habrá momentos difíciles, tristes, pero bien dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo tan hermoso. Un tiempo de alerta, un tiempo para seguir buscándote con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Papito, hoy te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque eres tú el quien pone en nuestro corazón buscarte a diario, porque moras dentro de nosotros. Hoy, Señor, si alguno de nosotros hemos batallado, alejado este tiempo, te pedimos que nos ayudes, que nos levantes. Hoy, papá, te alabamos y te bendecimos, porque también es un tiempo de reflexión, de examinarse cada uno. Y si usted no tiene a Cristo aún en su corazón, hoy dígale: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Reconozco que tú te pusiste en mi lugar, que todos mis pecados fueron puestos en tu vida, en tu cuerpo. Hoy creo que Jesús murió, pero resucitó al tercer día, dándome vida eterna. Hoy te doy gracias por quien vive y reina en todo mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias y despedimos a las redes sociales. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Hermanos, es tiempo de pasar a nuestro devocional de los diezmos y de las ofrendas y de seguir alabando a Dios de esta manera que es tan importante. Y para esto le quiero leer un par de pasajes en la Biblia que llaman mi atención. Esto es la ofrenda para los santos que se encuentra en 2 de Corintios 8. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Platicando con un amigo, me hizo darme cuenta. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo.
¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.